Buenos días a todos. A ver, lo que están ustedes presenciando acá es un hecho, a ver, sería exagerado decir histórico, pero un hecho muy relevante. Nosotros los periodistas, los dueños de medios, venimos de una década, digamos, específicamente desde el 2008, desde que se empieza a discutir muy fuerte y se instala lo que después se llamó la grieta, una década donde entre los medios explotó algo así como una bomba atómica. Nos dividimos, nos peleamos, en un momento cada uno estableció posiciones completamente antagónicas respecto de otros y progresivamente muchas relaciones personales se fueron dañando y relaciones institucionales también. Y si no me equivoco, no solamente este es el primer panel sobre medios en IDEA, sino que además es la primera vez que el más amplio arco ideológico que representa los medios de comunicación en Argentina se junta para debatir, para conversar en un medio de esta relevancia, en un lugar de esta relevancia. Aquí hay periodistas y directores de medios que han pertenecido o quizá todavía pertenecen a uno, a otro o a todos los lugares de la grieta, que en algún momento han pensado, digo, no personalmente, pero sí unos de otros las peores cosas. Y el hecho de que estemos aquí sentados todos refleja que por lo menos hay un pequeño acuerdo, que es el acuerdo de sentarnos juntos a debatir acerca de nuestra profesión, nuestra relación con la sociedad, qué pasó en los últimos años, qué puede pasar en los años que vienen. Así que lo primero que quería destacar es eso, la relevancia del panel que estamos presenciando. Están con nosotros Ricardo Roa, de Clarín, Edison Nino, de Editorial Perfil, director de Noticias, Daniel Haddad, fundador y director de Infobaes, Nora Beira, la única mujer del panel, por suerte eso nos distingue, directora de Página 12, Fernán Zaguer, de La Nación, Hernández Goñi, de El Cronista. Yo voy a hacer dos preguntas orientadoras nomás y entonces después mátense ustedes, pónganse a discutir, etc. A ver, la primera. En medio de esto que se llamó la grieta, se han conformado dos grupos muy estridentes de medios, periodistas, etcétera, que a lo largo de estos años, digamos, vamos a definirlo muy esquemáticamente. Hubo un tiempo en que algunos, hasta el 2015, eran muy sensibles a los hechos de corrupción del gobierno y a los hechos sociales, a mentiras, corrupción, problemas sociales como la inflación, la pobreza, etcétera. Y otros, otra parte de los medios que defendían al gobierno y esas palabras, inflación, corrupción, etcétera, las sentían como agresivos o sentían la necesidad de defender al gobierno que estaba hasta el 2015. Cuando cambió la situación en el 2015, los roles se invirtieron y hubo un sector de los medios y los periodistas que hicieron lo contrario. Aquellos que defendían al gobierno anterior y les molestaba que se denunciaran cosas de corrupción, etcétera, empezaron a percibir toda la corrupción que antes no percibían y toda la pobreza y toda la inflación que antes no percibían. Y al revés, aquellos que percibían un montón de pobreza, inflación, corrupción, empezaron a ser un poquito más cuidadosos, más complacientes o a mirar sobre todo al pasado en lugar de mirar al presente. Para mí esos son los rasgos más fuertes de la grieta que vivimos, la desnaturalización de lo que por lo menos yo creo que debe ser el periodismo, pero yo no soy el que tiene que opinar sobre eso, sino ellos. Y quería saber su posición respecto de esto, es decir, si fue bueno, si fue malo, si existió, si no existió, si se sintieron parte, si repensaron en algo el rol que cada uno jugó en estos casos. Así que el que quiera que empiece y hable y después vamos intercambiando. Me dijeron que no tenía que ser políticamente correcto. Así Sí, que... gracias. Haddad, Ricardo es Haddad, el decano nuestro. Es el mayor. Haddad es el mayor. Gracias. Bueno, yo primero, gracias Ernesto y gracias a IDEA por incluir a los medios de comunicación en estas jornadas. Los medios obviamente son un jugador en la historia de la humanidad relativamente joven. Digo, la prensa independiente, profesional, es algo que debe tener unos 200 y tantos de años. Y en estos tiempos se ha profesionalizado. Obviamente los medios de comunicación hoy en el mundo atraviesan una crisis muy grande y le sumamos a eso, en nuestro caso, la crisis que tienen los medios en la Argentina. ¿Por qué la crisis? Por la tecnología. Obviamente que cada uno de ustedes en este momento tenga un teléfono en sus manos. Digo, algunos lo guardaron, otros lo están usando. Y eso habla bastante bien
de este mundo intercomunicado. Digo, hace 50 años, cuando uno quería compartir una noticia, la única forma que tenía era de levantar el teléfono, si había teléfono, y decirle a otro, ¿viste lo que está pasando en el canal X o en tal radio? Bueno, hoy todos ustedes generan noticias, comparten noticias, hacen que se difundan cosas que de otra manera se tapaban. Hoy nada se puede tapar, y eso es absolutamente bueno. Ahora, el rol de los medios, sin duda, en un país como la Argentina, donde hay diferencias, como hay en todo el mundo, pero creo que en los últimos años se ha profundizado en alguna manera esto de la grieta, aunque si nos remontamos a la historia argentina, siempre tuvimos grieta. Desde el primer día que se fundó esta querida nación, este querido país, siempre tuvimos grieta. Yo lo que celebro, y después entramos, si les parece, en lo que pasó y lo que nos pasó, a mí me parece que hay algunos puntos de acuerdo en que tenemos que tener los medios de comunicación, que son mínimos, porque cuanto mayor diferencia y mayor diversidad, me parece que mucho más se enriquece una sociedad. Pero me parece que hay puntos como la equidad de género o la igualdad de género que deben estar presentes en cada uno de nuestros medios, donde desde quienes dirigen, desde quienes toman decisiones, no importa ya si son hombres o son mujeres. El segundo, obviamente, me parece que es vital, y eso que no lo noto todavía en nuestra agenda nacional, que es la lucha contra el cambio climático. Digo, lo noto mucho más en mis hijos que en nuestras generaciones. Y es un tema que habitemos donde habitemos, es vital. Digo, hay temas, seguramente acá alguno tendrá una minera, digo, hay temas que hay que discutir, hay temas, el reciclado de nuestros residuos, temas que tienen que, en eso me parece que los medios debemos tener un punto de acuerdo. Y el tercero, y vital y básico, es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Digo, y en esto no se puede mirar con un ojo o con el otro. Quien viola los derechos humanos en el continente o en el planeta es igualmente perverso, sea de izquierda, de centro o de derecha. Y después en el resto me da la sensación de que a veces los medios aburrimos. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda vieja. Y yo no sé si somos los medios o es la sociedad argentina la que aburre. Obviamente todos los países tienen problemas. El gran problema de los países de algunos países es que tenemos los mismos problemas. Digo, cuando leemos seguramente la portada hoy o de Clarín o de Nación o de Perfil o de Página o del Cronista, la inflación está presente. Wow, esto es un tema que no se discute en ninguna parte del mundo. Debe haber 3, 4, 5 países con inflaciones como estas que no se pueden vivir. Digo, tener un 50%, y aparte nos parece como normal, 50% de inflación. Entonces digo, y terminando y redondeando lo mío, a mí me da la sensación de que tenemos que tener problemas, pero nuevos problemas. Digo, que empecemos a hablar de educación. Me encantó el panel que se armó aquí de educación. Y es vital, tal vez lo sumaría hasta como un cuarto capítulo argentino de temática, la educación. No es lógico que no sepamos qué se va a hacer con la educación en los próximos años. No escuché ni a unos ni a otros. Digo, no es un cargo a un candidato, es un tema que es como que no lo tenemos en nuestra mesa. Mientras el mundo crea riqueza en base al conocimiento, nosotros seguimos pensando en vaca muerta, que no está mal, obviamente, o en la soja. Digo, y cuando uno mira países que son del tamaño de Tucumán, como Israel, son países donde las exportaciones son de inteligencia, de conocimiento. Pero bueno, yo no quiero aburrir con mis obsesiones, pero perdón Ernesto si no fui políticamente incorrecto. Totalmente, surfeaste un poco, pero está muy bien. Nora. ¿Yo? Sí. Bueno, yo no acuerdo con el concepto de grieta. Yo creo que hay distintas concepciones desde las cuales los distintos sectores sociales, políticos, económicos se paran frente a lo que sucede. Me parece que el concepto de grieta ha sido usado desde un poder establecido para generar una división y no discutir realmente lo que se debe de discutir en la Argentina. Creo, sí, en la necesidad de acuerdos básicos para poder avanzar en un sistema democrático, pero esos acuerdos básicos suponen
el respeto absoluto por las disidencias y por los antagonismos. Esto no quiere decir no tener la posibilidad de llegar a acuerdos, sino saber cómo, se puede decir, cómo tramitar los desacuerdos para que prime el bien común. Me parece que yo reivindico la necesidad de la pluralidad, porque si no la democracia carece de sentido. Si hablamos de un solo pensamiento dominante, no estamos hablando de la representación de la ciudadanía. Creo que todos los medios tienen el derecho a expresarse, todos los ciudadanos sentirse representados en las voces de los distintos medios. Lo que sí me parece que ha sucedido es que se ha entrado en algunos momentos en un terreno donde lo que primó fue la difamación y no la información. Entonces, eso creo que sí ha generado enojos, algunos muy difíciles de procesar. Me parece que durante el actual gobierno de Mauricio Macri, que tiene un discurso de respeto de la pluralidad, no ha sido cabal con todos aquellos que tenían una posición distinta con respecto a la visión actual que ha primado en los últimos años en la Argentina. Y eso sí me parece que no responde, cuando los hechos no se corresponden con el discurso, entramos en una hipocresía que devalúa toda convivencia democrática. En el caso particular de Página 12, Página tiene 32 años de existencia, va para los 33. Parece un milagro, de acuerdo a los que estuvimos desde los números ceros en este proceso. Mauricio Macri es dirigente político desde el 2003, se podría decir, cuando perdió la primera elección como jefe de gobierno. Desde el 2007 ha sido electo, reelecto como jefe de gobierno, electo presidente de la Argentina y en campaña para ser reelecto. A lo largo de todos estos años jamás le dio una entrevista a Página 12. Entonces, y no porque no haya sido pedida. Entonces me parece que el discurso es una cosa y la realidad es otra. Obviamente es obvio para todo el auditorio que la postura del diario es crítica hacia las políticas neoliberales, pero nosotros respetamos lo que piensan los otros, jamás tergiversamos lo que dicen los otros y consideramos que ese respeto debe ser de las dos partes. Me parece que es necesario hablar con absoluta sinceridad sobre lo que pasa. Creo que la Argentina está pasando por una situación crítica. En el caso de Página me parece que ha sido uno de los pocos medios en los cuales se venía advirtiendo el deterioro de la situación económica que termina en el drama actual y parecíamos locos en el desierto. Y la verdad que lamentablemente la sección Economía de Página 12, con Alfredo Zayat a la cabeza, ha sido más que, digamos, certera en lo que está sucediendo en la Argentina. Y esto es preocupante para todos. Me parece que se abre obviamente una nueva etapa donde es tal el desastre que sí se necesitan acuerdos para poder avanzar como país. Gracias, Nora. Simplemente para resaltar algo que dijo ella. Ustedes saben que en estos días falleció Marcelo Slotoviazda, un periodista que fue muy reconocido por todos los medios de comunicación, todos los colegas, etc. Y uno de los dolores que tenía Marcelo, que lo dijo públicamente, fue que Mauricio Macri, a quien conocía de muchísimos años, no es que no le concedió un reportaje, no le concedió un off, una entrevista privada, con lo cual algo de lo que dice Nora, por lo menos en ese punto respecto de la diferencia entre relato y realidad, cómo se elige desde la presidencia de la Nación a quién se le concede una entrevista, a quién no, es realmente ratificado por gente que está en Página y que no está en Página. Edi Zunino. Sí, yo creo que mejor hablar de nosotros, pero ya que estamos hablando de los políticos y de los dirigentes,
los debates, por lo menos el primer debate, y ahora vamos al segundo, donde fueron los políticos los que se pusieron de acuerdo en que el formato del debate fuera ese, y no fue la Cámara Electoral la que decidió cómo tenía que ser, y mucho menos los conductores elegidos. Es un debate sin preguntas, es un debate casi una suma de monólogos más que un debate. Y yo creo que ese es el problema del poder y es el problema de los poderes y es el problema tal vez intrínsecamente del ser humano. A nadie le gusta que lo interpelen, pero para una sociedad, para construir una sociedad compleja, diversa, donde se pueda articular compromisos, intereses, construcciones, producción, etcétera, es necesario que conversemos y es difícil conversar sin preguntas y ese es el lugar de los medios de comunicación. Yo trataría de no ver rupturas, trataría de ver continuidades. Políticos de todos los signos que debaten monologalmente frente a la sociedad y expresando concretamente que no quieren preguntas. Daniel decía, pongamos una agenda nueva de discusión, pero bueno, tenemos la agenda que tenemos y tendríamos que tratar de salir de la agenda que tenemos buscando algún tipo de acuerdo. Ninguno de los 6 candidatos en el debate del otro día mencionó la palabra inflación. Uno porque no sabe qué hacer con ella, otro porque se entretenía más en pelearse con el otro porque dijo que era un inútil aquel que no sabía manejar la inflación y no la supo manejar y la empeoró y se autoconsideró involuntariamente un inútil a la vuelta de la historia. Entonces yo creo que el tema es buscar continuidades y no rupturas. El título de esta mesa es Acuerdos, el papel de los medios de comunicación. Digamos que en teoría los medios de comunicación deberían ser un ámbito natural e invalorable para mejorar la calidad del debate público, mejorar la calidad del debate político. El tema es cuál sería la agenda para mejorar ese debate político, cuáles son los temas centrales para mejorar ese debate político. Y otra cosa es si tenemos ganas y si somos capaces. Porque que los medios de comunicación estén viviendo una transformación tecnológica y una transformación económica de la cual depende su subsistencia, porque en la intimidad de los medios de comunicación nos estamos planteando si vamos a seguir existiendo, por lo menos como nos teníamos o nos tenemos concebidos hasta el día de hoy. En la expresión de los problemas a nivel nacional, si el principal anunciante del país es el Estado y la independencia periodística y la posibilidad de abrir un debate y abrir una posibilidad de acuerdos diversos, va a tender, por lo menos desde la tentación, a parcializarnos en una u otra posición. O sea, quién es el que paga más por la información y si se está pagando calidad de información para la sociedad, que esa es nuestra función, o está pagando protección para sus propios silencios y lo que no quiere contestar. El poder no quiere contestar. Yo creo que hay continuidades. Macri ganó la elección prometiendo pobreza cero. Alberto Fernández quiere ganar la elección prometiendo hambre cero. Estamos peor en la misma línea. El problema de la Argentina está ahí. Esa es la cabeza y el tema número 1 del debate para empezar a ponernos de acuerdo. ¿Qué hacer con eso? Porque un país normal, esos que tienen una discusión de una agenda moderna, por ahí tienen un 5% de pobreza. El 5% de pobreza es un problema que se resuelve con asistencia social. Es casi un problema del 5% de los pobres, a los que asistimos por la oficina de allá atrás. Un país con el 35% de pobreza hace que ese problema no sea un problema de la asistencia social, sino que el Estado se convierta en un socorrista de la asistencia social en general y que el problema nos afecte a todos y sea un problema de todos y que hace a la convivencia y hace a la discusión de las ideas. O sea, es el tema número 1 y cómo ahí articulás desde ahí la educación, la salud, los servicios básicos en esta noción moderna de no hablar solo de pobreza en términos samaritanos, sino hablar de inclusión, hablar de cómo resolver la exclusión. Termino con esto. Estamos
preparados para dar ese debate. Yo saco dos conclusiones dichas por nosotros mismos en todo este tiempo, porque acá podríamos armar un espectáculo casi boxístico y empezar a echarnos la culpa de quién hizo más por la grieta a los medios de comunicación, desde una palita playera hasta una pala mecánica monumental. Algo hemos hecho por la construcción de la división y de la fragmentación. El tema es si estaremos dispuestos a abandonar determinadas posiciones y a poner en el centro de la cuestión que acá de lo que se trata es de dar la información de buena calidad a la población para que la población tome las decisiones de la mayor calidad posible. Y eso es lo básico, ese es el asunto. ¿Podremos hacerlo? Y ahí hay un problema de toma de partido y hay un problema de subsistencia, y toda esa complejidad nos afecta a los medios. Y tengo que irte cerrando para que... Nos afecta a los medios como periodistas y como empresas. A ver, simplemente, ahí voy con Fernán, simplemente como puente. Nora, yo me quedé pensando en un momento, dijo, ante el desastre, ahora es necesario hablar y hacer acuerdos. Mi pregunta es si el acuerdo debe ser producto del desastre, consecuencia del desastre o la crisis que estamos viviendo, o si la crisis en algún momento, en alguna medida, no tiene que ver con la falta de acuerdo previo. Quizá haya una riqueza en una mirada y la otra. Fernán Zaguier de La Nación. Dale, Fernán. Déjame que te diga primero que, como veo el rol de los medios, nosotros tenemos 3 roles principales. Uno es contar un país, y en eso tenemos que remitirnos a los hechos. Si vos te apartás de los hechos, hoy los lectores en la era digital te lo hacen notar en el acto. Hace un mes, New York Times hizo una tapa con un título que no se ajustaba a los hechos. A las 9 de la noche la puso en un tuit, a las 9:15 tuvo que parar las rotativas y cambiar el título. En La Nación decimos, como principios principales, los hechos son sagrados y la opinión responde a una política editorial. Una política editorial que se sostiene en, te diría, en 4 pilares: la convivencia política, la independencia de la justicia, la división de poderes y la libertad de expresión. Hechos, principios, y en este tiempo digital, el tercer rol que nos atribuyo es ser proveedores de certezas, porque hoy todos los que estamos acá nos vemos imposibilitados de procesar y verificar el aluvión de información que recibimos por vías informales que no podemos cotejar, y allí estamos llamados los medios de referencia a poder discriminar lo verdadero de lo falso. Por último, me voy a poner de acuerdo con página 12, no porque hayamos sido compañeros de facultad con Nora tiempo atrás, pero tampoco comulgo con la idea de la grieta. Es un término muy gráfico, pero vago. Yo creo más bien que las opciones son democracia o intolerancia, pluralismo, o lo contrario, convivencia política o violencia política. Pero fantástico tu utilización del tiempo. Precisa, Hernán. Mira, una cosa que creo que es clave para saltear la grieta es que nosotros tenemos que ver los hechos con los 2 ojos, no podés taparte uno. Y cuando tenés información, digamos, buena o mala, no estás discutiendo si esta le da más relevancia a la buena o a la mala. Creo que nosotros atravesamos los años de los 2 últimos gobiernos un poco con ese espíritu. Digamos, el cronista dio buenas noticias durante la gestión de cronista cuando había buenas noticias y no las ocultó. Y durante la gestión de Mauricio Macri, cuando había malas noticias, las noticias eran título de tapa y a muchos lectores no les gustaban. Pero creo que eso es lo que te deja afuera la grieta, que es respetar los hechos. Segundo, creo que un dato que nosotros hoy estamos discutiendo acá no es el rol de los medios en la democracia como podríamos haberlo discutido hace 30, 40 años. Estamos discutiendo la sustentabilidad de la democracia y de los medios. Nosotros somos parte de un sistema, somos una polea de transmisión
tenemos un derecho constitucional que tutela nuestra actividad, la libertad de prensa, digamos, y creo que en ese marco, de alguna manera, tenemos que jugar, tratando de ver qué pide el sistema de los medios y qué nosotros necesitamos del resto también, porque los medios tenemos que vivir para que estas cosas funcionen. Entonces, en ese sendero, cuando discutimos, digamos, la agenda, como marcaba Daniel, yo creo que nos enfrentamos a un problema, y es que es una agenda que se nos vuelve recurrente y no sabemos si es porque los problemas no se solucionan o porque a veces no somos capaces de transmitir la real dimensión de los problemas en el momento necesario. Hoy estamos discutiendo hambre y pobreza. El problema no es hoy, el problema es dónde nos fuimos de la ruta. Digamos, yo creo que esta situación de crisis empezó en 2017, cuando se suponía que era el año donde la economía estaba funcionando bien. Entonces nosotros salimos de una ruta, nos metimos, estamos empantanados, digamos, veníamos por la ruta 2 a Mar del Plata y estamos empantanados en San Clemente en la arena. Yo digo, ¿y en qué momento nos perdimos de esa ruta? Ese creo que es un debate que los medios también tenemos que ver. Lo digo como parte de, bueno, representar un medio especializado en la economía, donde, digamos, hablamos de esto, imagínense, todo el tiempo. Entonces digo, bueno, ¿dónde está nuestro rol ahí? Y también en hacer sustentable este debate, donde podemos hacer entender, a veces sin que le guste demasiado a los lectores, donde todos somos responsables, donde las empresas y nosotros en nuestro comportamiento también hacemos las cosas que terminan, digamos, con un país encallado en la arena. Digo, no es solamente decir, en los últimos 6 meses pasó tal cosa. Y ahí permíteme decir que, digamos, una dificultad que tenemos los medios es cómo podemos participar en esta agenda antes de que sea un problema. Porque yo creo que ese es nuestro aporte, no es decir, bueno, ahora pongamos sobre la mesa que hace falta consensos. Hace 40 años que hace falta consensos. Y el problema que tenemos, como dice Daniel, es que es una agenda aburrida. Pero de alguna manera nosotros tenemos que volver a sacarla, ponerla, y nuestro compromiso con el sistema es no abandonarla. Porque si yo me voy a la agenda que leen los millennials, bueno, sí, voy a vivir dándole de comer, pero yo necesito que todos comamos. Entonces digo, este país necesita para funcionar que esa agenda no quede olvidada, que sea interpretada. Nosotros de alguna manera tenemos que interpelar a todos los actores, a los empresarios también, porque parte de que esa agenda siga viva tiene que ver con que los medios puedan funcionar debidamente, respetando su capacidad de trabajo y también participando con, digamos, de alguna manera las empresas también están dentro de ese ecosistema. Entonces creo que no es un tema menor, seguramente cuando volvamos a hablar sobre la industria y hacia dónde va la industria, nos pondremos de acuerdo en, bueno, nosotros tenemos un rol que cumplir, pero todos tenemos un rol que cumplir y creo que eso no es algo que lo dejaría de lado dentro de lo que es el futuro de los medios. A ver, para terminar la primera ronda de comentarios, de opiniones, de intercambios, está Ricardo Roa de Clarín, que, a ver, yo tengo especial interés de escucharlo porque Clarín es el actor más importante del sistema de medios y porque ha estado participando activamente de un debate público muy duro, en el cual los dos relatos extremos sostienen que Clarín fue víctima de una agresión muy fuerte o que Clarín intentó dar un golpe de Estado. Esas cosas se dijeron hablando de extremos y eso obviamente condicionó de alguna manera la manera en que el diario Clarín y los medios cercanos, Mitre, TN, etcétera, fueron realizando periodismo estos años. Entonces quería escuchar la reflexión de Ricardo respecto del tema. A ver, hay una historia, me gustaría contar rápidamente una historia. Tenemos menos tiempo que los candidatos presidenciales, está claro. Extendete tranquilo. Hay una historia de estos días que todos conocemos y que arrastra otras historias de cosas que hemos vivido y padecido. Esta es una historia que afecta a la libertad de expresión, que es la libertad de informar, pero también la libertad de informarse. Y es una historia que conviene tener en cuenta porque creo que también encierra una alerta sobre la libertad de expresión. A ver, la historia de dos tipos que se conocen, que comparten una oficina en el Madero Center, que comparten secretaria en el Madero Center, con dos ex jefes de la bonaerense, y que hacen
negocios tan turbios como sus historias. Hacen informes de seguridad, informes de inteligencia. Aparentemente le venden esos informes de inteligencia a algún organismo estatal. Digo aparentemente para no decir que efectivamente lo hacían. Le venden a empresarios informes y además extorsionan. Con esa misma información la reciclan y extorsionan. Uno es un falso abogado y el otro es un falso empresario, que se habían conocido en la gestión pública, donde uno hacía gestiones en la ENARSA y otro hacía gestiones en la FIP y en la ONCA. Le fue muy bien. Uno tocaba la guitarra, le fue muy bien. Los dos hicieron dinero y los dos en algún momento se pelean. Uno de los dos, que le había vendido el auto al otro, le empieza a pedir plata porque dice que está en los cuadernos de las coimas y que él tiene la manera de sacarlo de los cuadernos de las coimas. Eso es D'Alessio y Echevez, ¿no? D'Alessio y Echevez, efectivamente. El tipo, Echevez finge aceptar la extorsión y el camino, le va grabando a D'Alessio los millones de chats que le envía, y en un momento determinado D'Alessio se va a una playa de Pinamar, donde se encuentra con Stornelli. Echevez lo acompaña y el hijo de Echevez le saca fotografía de esa reunión. Ahí aparece un visitante inesperado que es el entonces intendente de Salta y actual gobernador electo de Salta, que queda como testigo de ese encuentro. La cosa es que unos días después de este encuentro, en esas grabaciones que se conocen entre presos y algunos operadores del kirchnerismo, hay una confesión de que ya en el juzgado de Dolores, o que estaban trabajando juntos en el juzgado de Dolores porque habían aceptado en Dolores la denuncia, la famosa Operación Puf Puf. Del mismo modo hay otro relato, días después, de un abogado de Barata, el que fue o es la mano derecha de Guido. Digo, estos son hechos. El otro hecho que aparece aquí es que con la foto que se sacó en una playa de Pinamar y con la denuncia que hace Echevez, se presenta ante el juez y empieza un proceso. Un proceso que se lleva por delante un fiscal de Mercedes que le daba información, ¿se acuerdan?, a D'Alessio sobre migraciones. D'Alessio tenía además sellos de todas las, o de muchas reparticiones del Estado, y era además representante de la DEA, ¿no? Cristina incluso en un discurso dice que hay que dar intervención a la Corte Suprema. Le podemos haber preguntado a Rosenkrantz, porque dice que le pidió la intervención de la Corte porque había una potencia extranjera metida en el medio. O sea, el relato estaba bien comprado. D'Alessio, que era fuente de unos cuantos periodistas a los cuales le daba información, después usaba a esos periodistas, sin que los periodistas supieran, para operar sobre las mismas extorsiones que realizaba. Y aquí aparece el capítulo más reciente de esta historia, el más peligroso, porque esta es una historia que empezó en enero, es una historia que tiene además una polémica central respecto de dónde debe ser investigada, porque el único hecho de los 29 que investiga el juez que ocurrió en Dolores fue la foto de D'Alessio con Stornelli y con el intendente. Acabándose el tiempo, ¿eh? Gracias. Yo creo que así que me estimules y no me hagas bullying. No, lo que pasa es que... A mí me hace bullying. Bueno, a ver, el remate de esto es, lo grave de este tema es que acá hay un periodista que ha sido procesado
procesado, porque supuestamente acusado de complicidad con D'Alessio por publicar notas con información que le proveía D'Alessio y que nunca fueron desmentidas. Y hay además otro hecho que es incluso más grave, que es que el juez le pide a una comisión de la memoria, hecha para recordar la memoria de las desapariciones de la dictadura, que se convierte en un tribunal especial para auditar el trabajo periodístico. Esa comisión de la memoria que audita el trabajo periodístico accede y cumple lo que le pide el juez y termina diciendo que hay una cantidad de periodistas cuyos nombres han salido, hemos publicado en los medios, que hacían acción psicológica en los medios, que recuerda a otra famosa comisión de este tipo que se hizo durante la dictadura, que la organizó el general Camps para auditar notas en el diario La Opinión. Este es un tema, creo que no hay que tomarlo a la ligera, es un tema serio, porque ya hemos vivido cosas de este tipo, todos los que estamos acá, y sabemos en qué pueden terminar. Gracias, Ricardo. A ver, la pregunta que dispara la segunda ronda de intercambios, opiniones, discusiones, tiene que ver con el futuro. Estamos ante un previsible cambio de signo político. Alguna gente debe pensar que esto es el regreso del kirchnerismo, otra que probablemente o quizás sea la aparición de un nuevo tipo de peronismo, diferente al kirchnerismo y diferente a lo que fue el menemismo en su momento, que fueron las dos expresiones más fuertes que tuvo el peronismo cuando llegó al poder desde el 83 para acá. Y por supuesto la gran pregunta es cómo será, en un panel como este, no es la gran pregunta de la sociedad, cómo será la relación con el periodismo. Si la relación con el periodismo está insinuado en esto que acaba de escribir Ricardo, es decir, una persecución sutil a periodistas que opinan distinto por vía judicial, por ejemplo, si de repente la relación va a ser de la tensión natural que tiene que tener la relación entre prensa y poder en cualquier sociedad democrática del mundo y se podrá convivir pese a momentos de rispideces que son muy naturales y que se corresponden con la democracia, ¿o qué? Es decir, y si nos vamos a seguir agarrando tortazos o si va a haber puntos de acuerdo entre gobierno, medios, dentro del sistema mediático, ¿qué imaginan, qué temen, qué esperanzas tienen? Fernán. Hablábamos con Ricardo en el desayuno. Alberto Fernández ha dado entrevistas a varios medios, a casi todos, ha mostrado señales de apertura en ese sentido. Yo no he estado con él, pero colaboradores muy cercanos de él te aseguran de que, y te lo dicen así, no vamos a ir contra el periodismo, estén tranquilos, viene una cosa diferente, de apertura, de encuentro. La verdad es que el tiempo dirá. Si vuelve el peronismo al poder, tiene 2 o 3, visto los antecedentes de los años recientes, asignaturas pendientes. Mostrar una versión verdaderamente republicana que no avance contra los contrapesos institucionales, mostrar una verdadera transparencia en la administración del Estado, después de lo que hemos visto, no hace falta hablar de los cuadernos de las coimas, etc. Y no convertir al periodismo una vez más en el foco de la discusión, como empieza a esbozarse a raíz de 2 o 3 episodios, entre ellos Ramos Padilla, Comisión de la Verdad, etc. Eddie. A mí me parece que el presente es el modo de encarar el futuro, ¿no? Más allá de algún caso puntual, yo creo que está bien que se interpele al periodismo. Y no está mal que se abra algún expediente que involucre al periodismo, un periodista, otro periodista, una empresa periodística o lo que fuera, porque el ejercicio del periodismo no implica un carnet de impunidad. O sea, si alguien sospecha que detrás del trabajo de un periodista hay una maniobra delictiva y hay que desarmar lo más rápidamente posible
o la maniobra delictiva o la sensación de que pueda existir una maniobra delictiva. La relación de los medios con el poder siempre va a ser conflictiva. En términos sintéticos y sin ser literal, Cristina actuaba un odio a los medios. Macri contuvo un desprecio a los medios. Cristina en reemplazarlos, por reemplazarlos, y Macri seducido, obnubilado por el imperio de las redes sociales y lo pasado de moda que estamos en el ejercicio del periodismo. Vuelvo a no hablar de ruptura, sino hablar de continuidades. El problema es la pregunta. El problema es enfrentar la pregunta, y la pregunta en serio, la pregunta independiente. Durante todos estos años Macri no le dio reportaje a Página 12, durante todos estos meses, cuando le dio a todos, Alberto Fernández todavía no le dio un reportaje a Editorial Perfil. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Editorial Perfil fue, cuando otros tenían muy buena relación con el gobierno de Néstor Kirchner, la única empresa periodística castigada con la discriminación con la pauta oficial. El problema es que yo por lo menos personalmente no quedé herido con eso, porque se hizo lo correcto, se hizo un juicio, se fue a la justicia, tardó unos años y se llegó a un fallo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ahí es donde se establecen los acuerdos y los desacuerdos en la democracia. Podés quedar herido, podés quedar lastimado, podés no gustarte, pero bueno, ese conflicto existió. Yo lo que creo es que la política tiene que madurar para generar un debate político y soluciones políticas. Yo hablaba del tema de la pobreza. Un país con 35% de pobres no es un país donde florecen los negocios. Y en un país donde no florecen los negocios, no florece la información de buena calidad. Dependemos de eso. Todos tenemos que estar dispuestos. Es muy linda la fórmula de ahora viene una mesa de consenso donde no todos van a ir a pedir lo que quieren arrancarle al Estado, sino que esperamos que vengan a aportar lo que son capaces de poner. Como fórmula me parece bien. El tema es que siempre sabemos que detrás de las fórmulas puede haber alguna otra presión o alguna otra trampa. Estaremos alertas, creo que el tema es hacer periodismo, y creo que el tema es hacer periodismo cuando están pasando las cosas, no 15 años después. Está yendo a juicio oral el caso Skanska, que es un caso que tuvo que ver con una empresa, coimas, sobornos, 14 años después. En el momento, cuando salió la primicia del caso Skanska, cri, cri, cri. Entonces, en el momento es el periodismo. Daniel, uno puede también contar a Alberto Fernández por sus distintos momentos. Uno de los momentos es el que destaca Edi, cuando Editorial Perfil es discriminada abiertamente con la publicidad oficial y era jefe de gabinete y era responsable de la Secretaría de Medios. Otro momento es cuando él critica a Cristina en medio del fragor de la lucha de la guerra contra los medios o de la discusión que hubo sobre el periodismo en la Argentina, etc. Hay algunos momentos que lo muestran parte de un sistema donde se muestran rasgos de intolerancia, otros momentos donde él parece reaccionar frente a eso. ¿Cómo lo describirías vos? Y no te pregunto, hago una introducción sobre los medios, pero también quiero escuchar qué preguntas te haces sobre él, si es que es muy probablemente el próximo presidente. ¿Cuáles son las preguntas centrales que orientan tu mirada? Bueno, a ver, yo creo que todos los humanos vamos evolucionando y aprendiendo. Yo lo conozco a Fernández desde, creo que el año 89. Digo, lo traté como periodista cuando él era secretario de medios, él era secretario, perdón, de seguros, de superintendente de seguros. Superintendente. Exactamente. Y después en el año 91, 92, no recuerdo exactamente, la Cámara Juniors se equivocó conmigo, con él no, lo nombraron joven sobresaliente, él llegó a la presidencia y yo... bueno, en esa época habían nombrado también como joven sobresaliente a Gustavo Vélez, que seguramente también formará parte del nuevo gobierno. Y lo vi evolucionar. Y seguramente, si me quedo
con alguna cosa del pasado creo que sería injusto. Sí destaco algunas cosas, me parece que es una persona que tiene una formación jurídica y a veces me parece que la gente que tiene formación jurídica intenta mantener equilibrios. En su personalidad se lo ve vehemente y seguramente, lo hemos visto en la campaña, vehemente con el presidente del Brasil. Seguramente ese tipo de cosas, imagino, a medida que uno se acerca al poder van a ir cambiando. Yo soy optimista y estoy alerta, más allá de las personas, por varias cosas. Primero, por la tecnología. A mí me da la sensación que lo que nosotros vivimos hace 10 años es imposible que se repita, quiero creer, sobre todo porque estamos todos mucho más comunicados. Porque, de verdad, no como Macri o como Peña, que creían que el periodismo había desaparecido y que había que tener tuiteros, unas redes de trolls y esas cosas que, por lo visto, no dan resultados. Pero sí creo que los medios de comunicación en una época de redes sociales son mejores medios. Lo que vos contaste, Fernán, lo que le pasó al New York Times, pasa porque nosotros estamos siendo sometidos permanentemente a la interpelación del público. Y no hablo del troll pago, o del troll ideologizado, o del hater, el tipo que odia en redes sociales, que eso hay cantidad de... Y lo que hay que hacer es directamente a la basura, va eso. Pero sí el tipo que te corrige, el tipo que vos publicás una foto en la buena fe y te dice, no, esto no es de este hecho, esto pasó en otro lado. Y vos lo agradecés y es bienvenido. Entonces, ¿por qué creo que uno puede ser un poco más optimista? Primero, estamos todos más comunicados. Eso implica que estamos todos en contacto. Segundo, compartimos permanentemente la información. Tercero, creo que muchos de los que están hoy acá, la enorme mayoría, son al final del día los hacedores de medios de comunicación. Y cuando recién Eddie hablaba de que si el Estado es el principal sponsor o auspiciante de los medios de comunicación, estamos en peligro, a mí me parece también que el empresariado entendió que no es bueno que haya medios que se caigan, que tengan problemas y que tengan que ir a recurrir al Estado, porque obviamente que a veces poner publicidad en Google es más barato que ponerlo en Clarín o en La Nación o en Página. Y poner publicidad en Facebook, un vendedor de medios te dice, es perfecto porque va a un señor que compra zapatillas de talle 8. Sí, seguramente es así. Pero cuando una empresa quiere comunicar algo, no tiene el teléfono de Facebook. No sé, como el señor Facebook no... Cuando están difamando a un empresario desde un gobierno por un tema determinado o cuando hay que discutir si está bien o está mal X impuesto, el teléfono de Facebook no funciona. El de Google creo que tampoco. Pero digo, todos hemos crecido. Me parece que lo que relataba Ricardo nos pone en alerta, obviamente. Cualquier comisión, yo escuché la palabra CONADEP, pero creo que le hace un daño enorme. La CONADEP fue una cosa muy importante en la República Argentina para poner a hablarse de la CONADEP de los periodistas. Creo que esas cosas no tienen ni 100 metros de posibilidades de avanzar. A ver, la figura de Alberto Fernández se atraviesa también lo que ha vivido cada uno en sus medios y cada uno tiene su historia en el medio de esto. En el caso, hay un momento de la campaña electoral, después de que él gana las PASO, que fue ganar las PASO, no, después antes de las PASO creo que es cuando él va a un evento del Grupo Clarín y él dice, me han dicho que fui empleado de Clarín y Héctor, que está en primera fila, no me puede dejar mentir, no, lo confirma, no me puede mentir, hace mucho que no lo veo, etcétera, etcétera. Ese momento es un momento muy fuerte porque parece ser como símbolo, a ver, Cristina y mucha gente que sigue a Cristina, a Manieto lo definía como monstruo y él habla de Héctor casi como una persona que tiene relación, un momento como bisagra en esa campaña o como señal que él da de no va a ser lo mismo. Decir qué es lo que te sale. Lo confirma que fue un hombre de Clarín, no fue un hombre de Clarín, estuvo vinculado, hoy está estableciendo una relación directa, sospechás porque tiene relación con Cristina si es verdad o mentira eso, Cristina cambió, ¿qué...? A ver, una cosa es que
en la campaña, estamos en campaña electoral, y claramente Alberto hace cosas para la campaña, como los demás, por otra parte. Y no hay que perder de vista que en campaña Alberto ha hecho una política de presentarse como moderado y de hablar con todo el mundo, cosa que agradecemos. Vuelvo un minuto al tema de los cuadernos para recordarles que respecto de esta causa de Ramos Padilla, él dijo dos cosas que no encajan. Dijo, por un lado, que estaba actuando muy bien el juez Ramos Padilla, palabras más, palabras menos. Y al mismo tiempo dijo, de ninguna manera estoy de acuerdo con una CONADEP para el periodismo, que es la que el juez le había pedido a esta comisión de militantes. Entonces, ahí hay una contradicción. Y va a haber muchas de estas contradicciones en el futuro. Yo esperamos todos en realidad, que estas contradicciones se resuelvan del mejor modo. Puede ser uno más o menos optimista. Creo que el rol nuestro, el rol de los periodistas, es si hay que pelearse, hay que pelearse. Yo no creo que el periodismo esté acá para aplaudir. Sé que no es la opinión acá de mis compañeros, pero digo, estamos para criticar, para pelearnos, para elogiar cosas, y creo que eso es lo que necesita la sociedad y lo que nos reclama la sociedad. Con respecto al tema también termino de aclarar sobre la situación de los periodistas y que nos sometamos no solamente al escrutinio de la gente, sino de la justicia, por supuesto. Lo que pasa es que a los periodistas nos juzgan o nos pueden juzgar por cuestiones de calumnia, de injurias, en un fuero que no tiene nada que ver con el fuero penal. Acá estamos hablando de un fuero penal donde están acusando a los periodistas de hacer acción psicológica. Eso es lo que no hay que olvidar. La situación de los medios, finalmente, es tan complicada como todos sabemos por la crisis de la industria y por la situación de la Argentina. Ahora, un sponsor principal de los medios es la gente. Cuando hablamos del New York Times, que dan estos ejemplos, el New York Times hoy recibe más plata de los suscriptores, de la gente, de los lectores, de los suscriptores del diario, que de cualquier otra fuente. Esta es la gran apuesta de los medios, que el apoyo esencial venga de la gente, también de la publicidad, en donde el peso que tiene la publicidad del Estado depende del tipo de medio y depende del lugar donde uno está en el país. Si está en una provincia, efectivamente la publicidad ahí del Estado tiene un peso muy importante. En otros medios no lo es así. Pero, insisto, con respecto a lo que viene, celebramos todas estas manifestaciones que se hagan para la tolerancia. Esperemos que sean manifestaciones que se cumplan y que permanezcan. Hernán. Mira, yo creo que el título de nuestro panel y un poco lo que es la expectativa de ideas sobre armar consensos depende un poco del rol del próximo gobierno. Nosotros jugamos dentro de una cancha, pero el actor principal que puede correr esos límites es el Estado. Como marca Ricardo, creo que una clave para los medios es poder vivir dentro de esa cancha sin necesitar del Estado como actor que sea determinante para su supervivencia. Eso es una clave. La otra es cómo se mueva un gobierno dentro de lo que hoy estamos también tratando de que sea una agenda de consenso. Porque si el gobierno trabaja dentro de esa agenda, creo que va a tener el acompañamiento, no te digo de los medios, pero sí de la sociedad que hoy está esperando que haya una acción determinada. En lo personal, creo que Alberto Fernández por ahora sigue mostrando gestos de moderación, pero está claro, todavía no tiene que ganar una elección y tiene que asumir si gana. Creo que no hay por ahora... me parece que los medios estamos más determinados que en años anteriores a ser, como decirlo, fiscales de este tipo de acciones. Digo, no creo que pueda haber como sobrepasar el Estado el rol que hoy estamos jugando en esa interacción. Creo que la preocupación que marca Ricardo por la acción de persecución que puede haber sobre algunos periodistas, me parece que va a tener
un cauce institucional y que nosotros, si no, vamos a ser los que tengamos que poner en ese sentido las cosas en su lugar. Pero para eso también somos parte de un sistema. Sí, vuelvo a que la sustentabilidad de los medios y del sistema depende de todos los que estamos acá. Porque esto no es solamente nosotros como periodistas, la sociedad, las empresas, todos tenemos un rol que jugar. A todos los que están acá les invito a que piensen también, digamos, bueno, ¿qué esperan de nosotros y qué hacen por nosotros? Porque de alguna manera, si están esperando que nosotros tengamos un rol determinante sobre cómo ver lo que está haciendo un gobierno como gestión, si se sale o no de la ruta, si respeta un programa, si respeta la institucionalidad, si nos respeta a nosotros, depende un poco de todos. A ver, y finalmente para la segunda ronda, y creo que se nos va a acabar el tiempo, Nora, me parece que para Página, si finalmente Alberto Fernández llega al poder, va a ser un nuevo desafío, un desafío distinto, por varias razones. En principio, Alberto Fernández, en los años donde se discutió mucho la relación entre gobierno y periodismo, tiene una visión más parecida a los de los sectores periodistas que denunciaban una persecución que a los que decían hay un golpe de Estado en marcha. Desde el 2008, cuando él se va del gobierno de adelante, él fue bastante crítico de eso. Y por otra parte, Página, por lo menos uno imagina que tiene simpatías políticas por el nuevo proceso. ¿Y cómo vos como periodista imaginás que va a ser la nueva identidad de Página con un gobierno con el cual no es tan antagónico? Bueno, me llama la atención que me preguntes eso, porque la verdad que si es por simpatías políticas, habría que preguntarle a todos los compañeros que tengo acá en la mesa sobre la relación con las simpatías políticas del gobierno de turno. Me parece que Página 12 tiene una línea editorial que ha mantenido a lo largo de 30 y pico de años. Es un diario que surgió en democracia, que no tiene posibilidades de tener otra vida posible que no sea dentro de un sistema democrático. Es evidente que durante el kirchnerismo coincidió en muchas cosas con la línea editorial de Página 12. Ahora hay que ver qué sucede con el gobierno del Frente de Todos. A mí me parece que por suerte en la vida nada se repite, nada vuelve. Todos somos distintos a medida que este presente ya es pasado al instante de haberse concretado. Me parece que es otra de la realidad de la Argentina. Me parece que el Frente de Todos es una alianza en el cual hay distintas facetas, distintas moderaciones, con una preeminencia del peronismo, que es un movimiento, como bien decía Perón, en el cual conviven sectores antagónicos en algunos aspectos. Me parece que Página va a seguir haciendo el periodismo honesto que ha hecho siempre, marcando coincidencias y marcando discrepancias, y me parece que el peor error que puede cometer un medio es alinearse acríticamente a cualquier poder de turno. Eso deja de ser periodismo y eso no le sirve a nadie. Creo que ni en el periodismo ni en la vida la obsecuencia sirve. Con respecto a lo que planteaba antes Ricardo, yo la verdad que me parece que el periodismo no tiene por qué tener fueros particulares. Creo que lo que se debe realmente, que una asignatura pendiente fundamental en la Argentina es lograr el represtigio, si vale este neologismo, de la justicia, del Poder Judicial. En la medida que estén los jueces bajo sospechas, me parece que estamos todos en riesgo. Y creo que en ese punto el ejercicio de un oficio o una profesión, como quiera denominarse el periodismo, supone responsabilidades y supone a veces responsabilidades mayores por lo que implica la exposición y por lo que implica la condena mediática a través de lo que se dice. Entonces, a mí me parece que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos que rendir cuentas cuando lo que está en discusión es la posibilidad o no de haber cometido un delito. Esto yo no lo veo como una persecución, lo veo como una realidad que puede darse independientemente de la actividad que se desempeña. Me parece que a futuro la Argentina tiene una gran tarea de reconstrucción
y que va a ser fundamental el Congreso de la Nación en cómo realmente se articulen las prioridades. Antes Daniel hacía referencia a las prioridades y a la nueva agenda que tendrían que tener los medios periodísticos. Me parece que hay coincidencias en agendas que son urgentes e impostergables. El tema de la pobreza es realmente gravísimo, que un país como la Argentina tenga esos porcentajes de pobreza cercanos al 40%, que tenga 2 dígitos de desocupación, que tenga una inflación del 55%, me parece que hace a un país imprevisible. Y se va a necesitar realmente mucha muñeca política y mucha generosidad, en el mejor de los sentidos, para poder sacar a la Argentina nuevamente adelante. Muy bien, le agradecemos a todos los panelistas. Cuando yo arranqué la presentación de este panel les decía que estaba ocurriendo un hecho muy significativo, que era la primera vez que directivos de medios de las más variadas líneas ideológicas podían sentarse a conversar. El hecho es tanto más significativo porque en este panel que ustedes vieron nadie fue hipócrita. Es decir, se manifestaron diferencias, nadie simuló que no hay diferencias porque las diferencias en una democracia existen. La diferencia entre una democracia y un régimen autoritario, entre un lugar donde hay es un lugar donde hay muchos relatos y en otro hay uno solo, o uno que pretende imponerse a todos los demás. En la democracia pasa lo que pasa en este panel. Lo ideal sería que cada cual pueda pensar en lo que dijo el otro y de repente aprende algo o percibe algo que no percibió en medio de la posición abroquelada o propia que tiene cada uno, y eso sería realmente coronarlo de la mejor manera posible. Pero el primer paso para que eso ocurra es poder sentarse a charlar, como me parece que ocurrió acá, y sentarse a charlar con honestidad y planteando lo que uno cree, lo que a uno le duele, y lo que uno vivió y lo que uno cree que va a vivir. Así que les agradezco mucho a ustedes, mucho a IDEA, y gracias a todos por la atención.